La pregunta es, ¿nos sirve para algo la inteligencia artificial? Si estamos en el colegio, por ejemplo, y nos mandan a hacer un trabajo, creeremos que sí. Vamos a la página web de ChatGPT y le pedimos que nos haga una redacción de 200 palabras sobre cómo el cambio climático es cíclico y cómo siempre ha existido y que no depende en su 99% de la acción humana. Si la inteligencia artificial sirve para aumentar la producción, entonces habrá que preguntarse quién está más interesado en hacer uso de ella. Y si, por ejemplo, la necesidad de usarla es la misma para un músico, para un pintor, para un empresario que posee una fábrica de coches, etc. No, solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? Habrá que ver también si la inteligencia artificial es algo que funciona de manera aislada o bien acompañada de más tecnología, como por ejemplo la robotización. En este último caso, mucha gente podría quedarse sin empleo más pronto que tarde. Pero tengo una idea para un anuncio. Podría verse a un carpintero haciendo una preciosa silla. Luego aparece uno de sus robots y hace una silla mejor, el doble de rápido. Su padre perdió el trabajo por un robot. Y si nos apartamos de la idea de lo productivos que podríamos llegar a ser con la implementación de la inteligencia artificial en nuestras vidas, hay que plantearse si ella mejora o perfecciona el control sobre la raza humana. En este caso, habrá que investigar quiénes facilitan estas nuevas tecnologías y para qué. La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a 2 Terminators a través del tiempo. Su misión: destruir al líder de la resistencia humana. Internet en sus inicios formaba parte de tecnología militar que posteriormente ha sido exportada a los particulares, al consumidor masivo. Por otro lado, las redes sociales son lugares donde, entre otras cosas, podemos quejarnos de lo mal que está el mundo y donde nos desahogamos y liberamos tensiones, algo conocido por quienes nos gobiernan. Para el que teme por su seguridad, es preferible que se liberen las tensiones en el mundo virtual que en el mundo físico. Entonces, ¿por qué o para qué se nos facilita verdaderamente esta tecnología? Bienvenido al servicio de identificación por la voz. Cuando se encienda la luz roja, sírvase declarar por este orden su destino, su nacionalidad y su nombre completo. ¿Ha estado trabajando? Solo unos bosquejos. ¿Puedo verlos? Claro. No sería exagerado decir que quienes descubren, poseen y luego venden la tecnología son los que ostentan el poder y la riqueza mayoritaria. Si creemos en la total benevolencia de nuestras élites, pensaremos que nos ofrecen tecnología por nuestro bien. La versión alternativa a la proposición anterior es que ofrecen tecnología para obtener a cambio una mayor producción y un mayor control sobre la persona que produce. Mi implante neural funciona a la perfección, pero no consigo hacerme con el control operacional del sujeto. Mi directiva es integrarme con el jefe maestro para optimizar su rendimiento físico y mental. Y con el tiempo harás eso y mucho más. ¡Cortada! Desactivando puente neural. Lo que significa que podrás asumir el control de su cuerpo y consciencia, como te prometí. Como usted dijo, el sentimentalismo es una debilidad de la que carezco. Si estás todo el día cansado o cansada, gracias a tu trabajo, a ese trabajo que tanto dignifica a la persona, no tendrás tiempo ni energía para pensar en lo sometido o sometida que estás. No tendrás tiempo de pensar en ti ni en tus verdaderos intereses, que no son únicamente los referentes a ganar dinero. Existe una cuestión espiritual que todavía no ha sido descubierta por esclavos y defensores del sistema. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador, construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. Ese sistema es nuestro enemigo. Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema,
que lucharían para protegerlo. La inteligencia artificial la venden como algo divertido. Y es cierto que empleada en videojuegos, por ejemplo, podría serlo, ya que los enemigos actúan de manera más parecida a la humana, teniendo comportamientos más impredecibles. Pero los videojuegos, en uno de sus aspectos, también tienen la finalidad de mantenernos entretenidos. Mientras estás jugando y gastando energía en ellos, no puedes estar defendiendo tus intereses frente a un parlamento o frente a un congreso político o en otro lugar donde resultes molesto por quienes solo te necesitan para producir. A no ser que tengas el poder de la bilocación, ¿no? Y pudieras estar en 2 sitios al mismo tiempo. Sony tiene las 3 leyes, pero puede elegir no obedecerlas. Es una nueva generación de robot. Un robot no limitado por esas leyes podría hacer... Cualquier cosa. ¿Dónde están los marines? Las fuerzas aéreas. No sé, la caballería. El Departamento de Defensa tiene un contrato con USR. ¿Y por qué no les entregaron el mundo en una bandejita? Quizá lo hicimos. La inteligencia artificial se trata de algo relativamente nuevo y en continuo desarrollo. Por el momento es algo de uso opcional, a lo que tienes acceso si tú quieres. Pero como en otras ocasiones, lo que en un principio es opcional, con el tiempo se puede convertir en algo obligatorio. Todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando. Si se probara que funciona mal, no tendríamos más remedio que desconectarlo. Pero eso es más seguro que dejar en manos de HAL el gobierno de todo esto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2:14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo. Sin embargo, Skynet se defenderá. Sí,